Estoy en la base de Ramón, después de haber visitado la base aérea de Ramón, donde animé al comandante de la Fuerza Aérea y a los extraordinarios equipos aéreos y terrestres por el excelente trabajo que realizaron en la operación. Continuamos luchando, principalmente en la Franja de Gaza. Lamentablemente tenemos caído y también heridos. Enviamos nuestras condolencias a las familias y deseamos una pronta recuperación a los heridos. Queda claro, fijaremos el objetivo y eliminaremos a Hamás. Para completar este objetivo, tanto el de eliminar a Hamás como el de liberar a nuestros secuestrados, avanzamos en los combates y llevamos a cabo negociaciones. En cualquier camino que elijamos, en todos, tendremos que seguir permitiendo la entrada de suministros humanitarios mínimos. Lo hemos hecho hasta ahora, pero la ONU crea un pretexto y una mentira sobre el Estado de Israel. Dice, no me dejan entrar con suministros humanitarios. Sí se permite. Hay corredores seguros. Siempre los hubo. Pero ahora es oficial. No habrá más excusas. Continuaremos luchando y seguiremos actuando hasta alcanzar todos nuestros objetivos de guerra, hasta la victoria total. Esta mañana anunciamos la caída de Esther Amir Said, oficial de tecnología y mantenimiento, y del sargento Inon Bane, combatiente de tecnología y mantenimiento de la brigada Golani, quienes murieron como resultado de la explosión de un artefacto en el sur de la Franja de Gaza. Más temprano hoy fue sepultado el sargento mayor de reserva Basalel Yehoshua Mas Bashar, combatiente de ingeniería de combate de Batallón de Ingeniería 749, quien falleció anoche debido a las heridas sufridas en un combate en Yan Yunis la semana pasada. Amir, Inon y Bezalel cayeron mientras actuaban con valentía, con entrega y coraje durante una guerra justa como ninguna otra, en defensa de los habitantes del perímetro y del país. Quiero expresar desde aquí mis condolencias a las familias en duelo en estas horas difíciles. Abrazamos a las familias y continuaremos acompañándolas. La guerra por la defensa de los ciudadanos del Estado de Israel tiene un precio alto. Investigamos cada uno de estos combates y actuamos para aplicar todas las lecciones que surgen. Las fuerzas de defensa de Israel operan con fuerza en la Franja de Gaza, en el aire, en el mar y en tierra contra el terrorismo de Hamás. Actuamos en el terreno, tanto por encima como por debajo del suelo, de manera sistemática y meticulosa, desmantelando cada infraestructura terrorista en las áreas de operación. Actuamos con precisión contra cada cuartel, túnel terrorista y contra los terroristas. En cada zona a la que llegamos, evitamos que jamás vuelva a restablecer sus capacidades y su control en el terreno. Nuestra misión es clara: devolver a los secuestrados y desmantelar el régimen de Hamás. Cada combatiente y comandante que lucha en Gaza actúa para alcanzar esos objetivos. Al mismo tiempo, operamos y continuaremos operando de manera constante en todos los frentes: Gaza, Líbano, Siria, Judea y Samaria y Yemen. Además, seguimos monitoreando constantemente lo que ocurre en Irán para prevenir y eliminar amenazas y garantizar la seguridad de los habitantes del Estado de Israel. Junto a todo esto, seguimos liderando un proceso de ingreso de ayuda humanitaria mientras continúa el combate. Israel fue quien inició la creación de los centros de distribución de alimentos, agua y medicinas con el fin de evitar el hambre en Gaza. Aseguramos 4 centros, facilitamos convoyes y realizamos lanzamientos de ayuda desde el aire. Además, hemos definido corredores humanitarios que permiten el movimiento seguro de los convoyes de la ONU y de organizaciones de ayuda. Esto se suma a las pausas que permitimos en los combates para que los civiles puedan llegar y recibir la asistencia. Paralelamente al robo de la ayuda humanitaria a los habitantes de la Franja de Gaza y a su almacenamiento en túneles, Hamás ha lanzado una campaña falsa y engañosa sobre una supuesta hambruna en la Franja de Gaza. Las imágenes que provienen de allí son duras, pero forman parte de esa campaña de falsedades.
Quiero ser claro en mis palabras. No hay hambruna en la Franja de Gaza. Actuamos de acuerdo con el derecho internacional, monitoreamos diariamente la situación nutricional y actuamos en consecuencia. Quiero reiterar y enfatizar, a nosotros nos importa más el bienestar de los habitantes de Gaza que a Hamás. Hamás actúa deliberadamente para agravar la situación de la población. Hamás hace todo lo posible por sabotear el plan de distribución de ayuda y por impedir que la asistencia humanitaria llegue a los residentes de la Franja de Gaza. Hamás no solo combate contra las fuerzas de defensa de Israel, sino que también lucha contra la distribución de ayuda y ataca deliberadamente a sus propios civiles. La organización de Hamás ya no es un representante legítimo de los habitantes de la Franja de Gaza. Las FDI y el Estado de Israel han impulsado y establecido infraestructuras para la distribución de alimentos, agua y asistencia. Los residentes de la Franja de Gaza acuden a ellas y las utilizan a diario. Se trata de un cambio significativo. Este es un programa operativo y continuo que ningún otro país que combate contra una organización terrorista tan asesina ha llevado a cabo. La Franja de Gaza sigue siendo el principal escenario de la guerra. Hemos alcanzado numerosos logros en el marco de la operación Gran Carrozas. Muchos, en verdad, continuaremos profundizando en ello hasta alcanzar los objetivos de la guerra. Coordinamos con el nivel político la continuación de nuestras operaciones y presentaremos planes y opciones de acción para el futuro, y hay muchas de ellas. En la Franja de Gaza todavía están retenidos 50 secuestrados, vivos y fallecidos. La mayoría se mantienen en condiciones degradantes y difíciles. Continuaremos actuando y luchando hasta alcanzar los objetivos de la guerra: la devolución de los secuestrados y la destrucción del régimen de Hamás. ¿Preguntas? Pregunta de Medianoche 12. Hace 2 meses, al inicio de la operación Gran Carrozas de Gedeón, usted dijo, en este año que viene, concentraremos aquí el esfuerzo ofensivo hasta la decisión final. ¿Cree que la operación ha tenido éxito? La operación Gran Carrozas de Gedeón cumplió con todos sus objetivos, siguiendo el plan presentado a nivel político e incluso yendo más allá. Profundizamos el daño a Hamás, afectando a más de 1.500 terroristas. Dañamos kilómetros extensos en túneles terroristas, así como infraestructuras, tanto sobre el suelo como debajo de él. Impedimos que Hamás pueda regresar a esos lugares. Continuaremos profundizando y golpeándolos. Afectamos sus infraestructuras de comando, su sistema de mando y control. Seguiremos dañándolos y profundizando el impacto en todos los lugares hasta alcanzar los objetivos de la guerra. Pregunta de Noticias 14. ¿El hecho de que las FDI estén estancadas debido a la falta de una decisión sobre qué hacer en la franja pone en riesgo a los combatientes en el terreno? Quiero decir que las FDI no están estancadas. Creo que es una ofensa y un menosprecio hacia nuestros valientes combatientes, tanto los regulares como los reservistas, que luchan día y noche, calle por calle, barrio por barrio, para cumplir con los objetivos de la guerra, para devolver a los secuestrados y desmantelar el régimen de Hamás. Estamos profundizando el daño a Hamás, seguimos avanzando como estamos hablando ahora mismo. Sí, hay bajas en estas operaciones y continuamos luchando con determinación hasta alcanzar los objetivos de la guerra. Pregunta de Aquí Noticias. ¿Cree el comando que es apropiado enviar a combatientes a prisión después de haber luchado durante un largo periodo en la franja? Uno de ellos resultó gravemente herido y por iniciativa propia regresó a combatir. Nuestros combatientes, los soldados de las FDI, son el recurso bélico más valioso que tenemos. Son muy importantes para nosotros. Los escuchamos, atendemos las preocupaciones que surgen ocasionalmente y los comandantes los tratan de la manera más adecuada y sensible. Continuaremos cuidándolos. Dicho esto, hay casos de indisciplina que también tratamos de forma estricta, adecuada y sensible desde el mando. Seguiremos aplicando las medidas necesarias. Pregunta del 124 News. ¿Se puede afirmar hoy que el sistema de distribución de ayuda liderado por las FDI ha fracasado?
Las FDI iniciaron una acción creativa con la apertura de los centros de distribución. Ahora son 4 centros de distribución entregados a la Fundación Americana, el GHF. No es una solución perfecta, pero es una buena solución, ya que separa la comida y la ayuda humanitaria de Hamás, que la utiliza de manera cínica, almacenando alimentos en túneles y privando a la población. Esta es nuestra forma de desmantelar el régimen de Hamás, de debilitar su control, y estamos teniendo éxito en ello. Nuevamente, no es perfecto, pero es la mejor manera. Existen otras medidas complementarias, como se puede ver aquí con los convoyes. Hay más de 600 convoyes de ayuda que ingresamos a la franja, además de los centros de distribución de alimentos. Solo el fin de semana pasado, la ONU, tras mucha presión, ayudó con más de 250 convoyes después de que la presionamos, luego de que sus suministros colaboraron a pesar de las disputas políticas. Seguiremos presionando y apoyando estos centros, así como la solución complementaria para evitar el hambre en la Franja de Gaza, tal como se comprometió el jefe del Estado Mayor hace unos meses. Pregunta de Medianoche 13. Hace una semana afirmó que no hay hambre en Gaza. ¿Cómo explica la decisión actual de hacer crecer alimentos allí? Aquí también, durante muchos meses, el Ministerio de Defensa ha estado monitoreando varias veces al día la situación en la Franja de Gaza con expertos. Y no solo el alimento, sino también la medicina, el saneamiento y mucho más se supervisa de cerca. Cuando se alcanzan ciertos límites o comienzan a surgir problemas, las FDI actúan para permitir la entrada de ayuda humanitaria. Así fue con la creación de los centros de distribución de alimentos y así ocurrió también el fin de semana pasado. Repito, según los indicadores que tenemos, no hay hambre en la Franja de Gaza. Es una campaña falsa impulsada por los niños de Hamás. Lamentablemente, críticos dentro de Israel y en el mundo alimentan esta campaña falsa. Eso no es cierto. Se usa contra nosotros para dañarnos. Seguiremos distribuyendo alimentos a la población de Gaza para proporcionar la verdad, evitar que Hamás controle la situación y debilitar su dominio. Continuaremos haciendo eso. Pregunta de Guaya. La ministra Oris Drock dijo que se debe actuar en los lugares donde hay secuestrados, incluso si eso implica un riesgo para sus vidas. ¿Cuál es su respuesta a estas palabras? ¿Están preparados para llevar a cabo operaciones durante la misión, incluso a riesgo de la vida de los combatientes? Rick, no voy a entrar en asuntos personales. Responderé directamente al punto. Por supuesto, cuando se trata de una autoridad política, las FDI están subordinadas al liderazgo político. Quiero decir que tenemos objetivos claros en esta guerra y estamos actuando en consecuencia. El objetivo principal es la liberación de los secuestrados. Estamos haciendo todo lo posible, desde el mando superior, pasando por todos los componentes de las FDI, hasta el último soldado en la Franja de Gaza, los combatientes en Gaza, para traer de vuelta a nuestros secuestrados. Operamos día y noche en coordinación con el mando encargado de los secuestrados, bajo el mando general de Nizat Alon, quien está realizando una labor sagrada junto a su equipo para evitar, en la medida de lo posible, daños a los secuestrados y proteger su seguridad. Seguiremos haciendo esto y no compartiré detalles de los planes futuros. Pregunta de Wayne. ¿Siente el público que están cumpliendo con su función en cuanto a la difusión de información respecto a las publicaciones sobre el hambre en Gaza y en el mundo? Y si no, ¿qué se ha hecho al respecto? Y si se ha preparado algo para el nivel político. Como estamos hablando ahora, he concluido sesiones informativas para decenas de medios internacionales, incluyendo los principales medios en Europa, Estados Unidos y muchos otros. Hemos realizado y seguimos realizando decenas de acciones. Me refiero a las acciones de las FDI y del organismo que superviso, el portavoz de las FDI. Las acciones que hemos llevado a cabo no solo en el último fin de semana, sino en los últimos meses y aún más. El portavoz de las FDI, bajo mi liderazgo, realiza decenas y cientos de actividades, incluyendo briefings, atención a visitantes extranjeros, periodistas extranjeros e israelíes. Nadie como los medios israelíes sabe que informamos varias veces por semana y después de cada evento, y seguiremos haciéndolo. Nuestra comunicación es amplia y se está ampliando, y haremos todo lo posible. Utilizamos todas las herramientas a nuestro alcance para explicar a las FDI y la justicia de nuestro camino. Actuamos según nuestros valores y continuaremos haciéndolo así.
Pregunta de Shai Levi Mako. En los últimos días, hubo declaraciones oficiales de las FDI sobre la situación humanitaria en Gaza, afirmando que no hay hambre y que es una campaña de Hamás. Y de repente, en las últimas 24 horas, Israel ha inundado Gaza con ayuda humanitaria. ¿Cómo explican las FDI esta contradicción? Hemos estado monitoreando la situación en la Franja de Gaza durante muchos meses. Y reitero lo que he dicho, no hay hambre en la Franja de Gaza. El Ministerio de Defensa se comprometió a ello hace varios meses. No habrá hambre en la Franja de Gaza. Monitoreamos la situación constantemente. Cuando llegamos a ciertos indicadores y estos comienzan a ser preocupantes, nos aseguramos de introducir alimentos. Así actuamos recientemente y aumentamos la ayuda en los últimos días, basándonos en la comprensión y en el monitoreo de la situación. Además, actuamos con métodos creativos para que la comida y la ayuda humanitaria lleguen a los habitantes de Gaza y no a organizaciones de Hamás. Muchas gracias.